feminista y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Ya, chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, disponibles en contra, por favor. Hola, te pido la posición. La derecha chilena se apresta a incurrir en su tercer maridaje con el extremismo autoritario. Después de apoyar a la dictadura de Pinochet, ahora hizo alianza con el Partido Republicano para la elección de convencionales en mayo pasado. Ahora, el desplome del candidato presidencial Sebastián Sichel causa el triste espectáculo de algunos dirigentes de la UDI y Renovación Nacional agolpados en las puertas del comando de José Antonio Kast. Él, con los brazos abiertos, este republicano asegura que su programa no es extremo, sino que representa lo que él denomina sentido común. Para evitar la frivolidad del concepto, veamos lo que dice la academia acerca del extremismo de derecha. El politólogo y estudioso de este fenómeno, Kasmut, sostiene que el mundo asiste a una cuarta ola de la ultraderecha, cuyos principios son el rechazo a la inmigración, la exaltación de la seguridad, la épica contra la corrupción, el antimultilateralismo, el desprecio por las minorías sexuales y la denostación de los temas de género. Es exactamente la receta del abanderado del Frente Social Cristiano. La zanja, la eliminación del Ministerio de la Mujer, el retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la militarización de la Araucanía, los centros de detención prácticamente clandestina en estados de emergencia, por mencionar algunos de aquellos planteamientos de su programa. ¿Por qué emerge este fanatismo conservador? Porque junto a la crisis humanitaria en el norte se ha producido un colapso de la seguridad pública que está vinculado a la ineficiencia policial frente al narcotráfico y al crimen organizado. Este panorama se conjuga con la fuerte irrupción de proyectos transformadores en el contexto del proceso constituyente que generan temor en alguna élite. Así se ha producido un caldo de cultivo para discursos autoritarios, xenófobos y adoradores de la mano dura para recuperar el orden público. Además, ha producido una delincuencia oportunista que se cuela en las protestas y frente a todo eso existe un problema serio de gobernabilidad. Este panorama se conjuga con la fuerte irrupción de proyectos transformadores que, como ya dijimos, se producen en el contexto del proceso constituyente. En suma, hay fuertes incentivos para conjuras reaccionarias basadas en las clásicas campañas del terror. Pero la amenaza de Kast no es solo el autoritarismo, sino también una regresión neoliberal y tecnocrática que resulta pavorosa. Ha dicho varias veces que el sistema de AFP es el mejor invento y que nombraría como ministro de Hacienda a José Piñera, su inventor. Su programa de gobierno considera retroceder en la gratuidad de la educación superior y desregular los proyectos con impacto ambiental, o sea, más zonas de sacrificio. Su plan económico haría quebrar el Estado de Chile porque disminuye fuertemente los impuestos, duplicando la actual deuda pública. La experiencia nacional e internacional demuestra que la añeja apuesta al crecimiento con chorreo es una gran farsa, porque las inversiones son transitorias, aumentan la concentración de la riqueza y terminan reposando en paraísos fiscales. Kast se levanta en el escenario de la incertidumbre después del fracaso de la operación desesperada del gran empresariado por levantar una figura alternativa a la derecha social con rostro juvenil y meritocrático. Pero la brisa centrista de Sebastián Sichel va en picada y sus errores están alimentando a un líder integrista, un tosco centinela del modelo neoliberal y una promesa de restauración autoritaria. No se trata solamente de populismo nacionalista o de conservadurismo, como lo fue Bolsonaro en Brasil.
Se trata de una verdadera amenaza para la democracia. Hoy en Pauta Libre, la peor semana de Chile Podemos Más. Isquia Siches nos hablará sobre una posible tercera ola, nuevos informes de la investigación sobre adopciones ilegales en dictadura. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta emisión muy especial de domingo 31 de octubre, pasadito a las 10 de la noche, en vivo y en directo. Junto a mis colegas, Yanna Levín. Buenas noches, Yanna. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Y Paula Molina. Muy buenas noches, Mónica González. Les damos las gracias por abrirnos sus puertas, sus ventanas, allí donde estén, porque este fin de semana largo y a veces uno sale, porque hemos preparado con nosotras y todo el equipo que está detrás de las cámaras un programa de verdad muy interesante. ¿Por qué? Porque nos quedan 20 días. 20 días para una elección que es trascendente para el futuro de todas y todos nosotros. Y por eso, cuando cunden en las noticias falsas, en la campaña del terror, cuando el cielo a veces se tiñe de incertidumbre, de esperanza, de miedos, yo me quedo con la esperanza. Nosotras, todo el equipo de Pauta Libre, quiere apostar por la esperanza y decirles, vamos a informarnos, porque esta vez vamos a votar pensando en que no es cualquier elección y necesitamos construir un futuro mejor para todas. Así que vamos a partir con esta semana que ha sido intensísima, con una breve corrida de todas nosotras para darle paso a nuestras invitadas, porque hoy día tenemos dos temas gravitantes. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, que nos puede hablar de dos cosas que son tan relevantes la una como la otra. La tercera ola, que se comienza a sentir, y los programas de gobierno en salud, que son vitales para lo que viene. Y luego el escándalo de las adopciones ilegítimas, ilegales, que han causado tanto sufrimiento, que se han destapado en Suecia, pero que aquí se destaparon hace mucho tiempo, y el rol que tuvo en ello una mujer importantísima, Constanza del Río, ella misma adoptada ilegalmente. Empezamos contigo, Paula. Muy bien, muy buenas noches. Quizás lo primero es frente a una conversación pública tan marcada por las expectativas respecto a lo que va a ocurrir en las elecciones. Para mí, lo más adecuado es pensar en la necesaria reflexión personal propia que debe acompañar el proceso de la votación. Yo tiendo a desconfiar un poco de una conversación que está tan guiada por las encuestas que sabemos efectivamente no cuentan, de acuerdo a los testimonios que dan en off y en on, quienes se las realizan, no cuentan con los recursos suficientes hoy día como para dar una fotografía realmente adecuada, precisa, clara en torno a lo que está pasando. No sabemos realmente cómo se está moviendo la intención de voto. Tenemos algunos atisbos, vemos cómo se mueven los partidos políticos, pero yo creo que en realidad esta es mi impresión, no sabemos. Yo quiero recordar que las elecciones o las encuestas no solo se equivocan de manera tan intensa, tan profunda, cuando no dan con lo que va a ocurrir en las votaciones para la Convención Constituyente y para el apruebo, ¿no es cierto? Pero tampoco dan ni de cerca con los resultados de las primarias. Tampoco le achuntaron, porque allí se estimaba que Jadwe y Lavín eran y serían los candidatos para estas presidenciales, y resulta que ni siquiera están hoy día en las consideraciones. Entonces yo creo que lo primero es, por lo menos desde mi punto de vista, apuntar a que estamos trabajando con encuestas cuyos resultados la verdad no conocemos y cuya efectividad no podemos dar por cierta. Y luego yo, frente a los temores, porque esta es una noche de Halloween también, en que se han tomado las calles... Noche de brujas. Se han tomado las calles niños y niñas disfrazados en una cuestión que a mí me pareció
muy bonita desde que empezó a llegar esta fiesta a Chile y que tiene que ver con que las personas recuperan un poco de comunidad, de espacio público. De dulces. De dulces, de travesuras, y lo pueden ver quienes hayan estado circulando durante el día de hoy, ¿no es cierto? Cómo se ven estos grupos de personas que a lo mejor el resto del tiempo están o más bien en sus casas o más bien en sus espacios privados y que esta noche salen, y a mí me parece que cuando se recupera la calle, la comunidad, el barrio, cuando uno va a pedirle al vecino un dulce, yo creo que hay algo que se empieza a tejer. Pero en el tema del miedo que pueden dar ciertos avances o ciertos retrocesos, yo quiero recordar que quizás, y me lo pregunto, la rapidez con la cual tantas figuras de derecha que yo creo que hasta hace pocos meses o semanas se querían reconocer como centro derecha, ya se quieren reconocer derechamente como derecha y parten más rápido de lo que fue el Partido Republicano detrás de Donald Trump a correr para la candidatura que aparece más hacia la derecha, ¿no es cierto?, la de José Antonio Kast. Pero quiero recordar que en el segundo gobierno de Piñera, cuando comienza el segundo gobierno de Piñera, también hay un discurso que tiene varias similitudes con el del candidato Kast, el de su candidatura, ¿no es cierto?, rebajar impuestos. Piñera llega en su segundo... Es que ese discurso ha estado siempre presente, ¿no? Claro, pero el primer gobierno de Piñera quizás no tanto ni con tanta fuerza, pero si tú, y recordarán muy bien, ¿no es cierto?, tras Michelle Bachelet, Piñera llega al gobierno prometiendo inmediatamente una rebaja de impuestos, prometiendo inmediatamente cambiar lo que se había hecho en la reforma educacional. No es tan distinto. Llega además e instala en su gabinete a figuras que son, yo diría, más o menos cercana a los planteamientos de José Antonio Kast. No sé qué opinan, pero Gerardo Varela en educación, recordarán, no es una persona que yo... recuerdo. Pero tú no lo habrías descrito como una persona de centro derecha, más bien... No, de lo es que su frase, acuérdate lo que provocaron. Derecha sin complejos. Lo mismo, Roberto Ampuero era una figura que se instala en Cancillería y que venía desde la Fundación para el Progreso. O sea, estas ideas que ya son de derecha sin complejos, como decía Piñera en su momento y como yo creo que se podría plantear respecto a la candidatura de José Antonio Kast, ya estaban en el segundo gobierno de Piñera con mucha fuerza. Solo lo dejo como un apunte para una conversación que a lo mejor está planteando al fenómeno de Kast como algo más novedoso de lo que realmente es. No quiero de alguna manera menospreciar las tendencias hacia ideas más autoritarias que circulan en todo el mundo, como apuntaba Yasna, pero creo que en el caso chileno, como siempre, todo es a la chilena. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Señora Yasna Levin. No del todo. No, hay varias cuestiones con las que coincido. Me parece excelente que no estén de acuerdo. Pero creo que el autoritarismo en su expresión tan dura como la de Kast es más bien un fenómeno de restauración. Durante el gobierno de Piñera hubo un triunfo bastante holgado, lo que segurizó mucho para imponer recetas tradicionales de la derecha o de la centro derecha tecnocrática, pero lo que hoy vivimos está muy impulsado por la campaña del terror, por un contexto de transformaciones que es la convención constituyente y el discurso de los candidatos y la candidata de centro izquierda y de izquierda. Es más bien una reacción temerosa del conservadurismo. Ahora, ¿qué tan real es eso respecto al futuro electoral? Efectivamente, las encuestas no nos ayudan mucho. Las encuestas sí permiten tener una idea de lo que piensan los 14 millones de chilenos y chilenas, pero no nos dicen nada respecto de lo que piensan los alrededor de 7 millones de chilenos que sí votan. Puede haber ocurrido, y por eso es que se han producido todos estos errores, pero si nosotros consideramos la trayectoria de un año de profusas elecciones, 6 convencionales, concejales, alcalde, el plebiscito antes, los gobernadores, las primarias, y en todas ellas el triunfo de la centroizquierda, sumada o dividida, es abrumador. Entonces, ¿qué podría haber pasado en un par de meses como para que cambiara tan radicalmente el escenario? A mí no me cuadra. Y normalmente lo que nos dicen las encuestas y los y las analistas que se basan demasiado en ellas es un empate. Si para la Convención Constitucional íbamos a empatar, la derecha y la centroizquierda iban a tener más o menos el mismo peso en la convención, no sé si se acuerdan, esas eran las predicciones. Hoy día en la encuesta de Activa, que es la que coloca a Kast en el primer lugar, también si sumamos a Kast, Parisi, Sichel, son más o menos 37 puntos. ¿Te corresponde lo de Parisi?
Parisi, si es de derecha, dice. No, te corresponde donde lo ubican las encuestas. No tengo idea, sí, por eso la distorsión que nos dan las encuestas no está en que sus preguntas están mal hechas o las respuestas están mal medidas, está en que a quien preguntan es a todos y los que votan no somos todos. Y la predictividad, es decir, esta idea del voto probable nunca se ha validado. El CEP trató de implementar una metodología en su primera medición después del voto voluntario y se hicieron la autocrítica y no han logrado dar con una mejor manera. Pero si, volviendo a la idea de que si sumamos a los candidatos de derecha y por otro lado sumamos a los de la centroizquierda, nos dan 37% cada uno. ¿Cómo va a ser eso posible en un contexto de un año de elecciones donde sí hemos tenido 7 encuestas y encuestas de verdad, que son los sufragios? Sí, a mí eso me gustó, lo último que dijiste. Porque... ¿Solamente eso? No solamente eso. Entre paréntesis, muchas gracias por tu editorial. Pero no fue lo único. Me gustaron también cosas, o sea, es que yo estoy, para serle franca, con una preocupación. Yo siento que hay un 50% de personas que están habilitadas para votar, que incluso en la votación más importante que tuvimos en mayo, para la convención, que votó más gente, para los constituyentes, no votó. O sea, hay un 50% de personas que no se pronunció. Y ese 50% de electores puede cambiar totalmente el panorama si es que votara un 25% de ellas. Y yo escuchaba, o leí más bien dicho, a Javier Macaya, el presidente de la UDI, decir que esta elección que viene es la elección más importante del siglo. A Héctor Soto lo leí diciendo que la derecha ya había perdido el control de la situación. Y yo me quedo con Óscar Contardo, que decía temporada de mentiras, porque a mí eso me preocupa muchísimo en su columna de hoy día. Porque creo que estamos frente a una campaña de desinformación brutal, que ya ha sido conocida en el Brexit, en Gran Bretaña, en la votación de Donald Trump en Estados Unidos, en la votación de Bolsonaro, ni que hablar, y que aquí se ve como una campaña del terror terrible, que además tiene asidero. Porque digámoslo como son, aquí la protesta la han ganado al final los delincuentes que saquean, rompen, destruyen. Y aquí no hay una policía que haga distinción y que permita que los delincuentes no sigan destruyendo los emprendimientos de pequeños comerciantes y que impida a las personas, a la familia, asistir a las protestas de forma como corresponde en un país democrático. Entonces yo creo, me preocupa muchísimo que esa campaña del terror surte efecto en personas que con convicción creen en el cambio. Creen porque todos sabemos que Chile no puede seguir igual. Que además de aquello, estamos con efectos de pandemia que nos han empobrecido. Yo les recomiendo leer el informe de la OECD, último, de acaba de salir ahora, en estas últimas 48 horas, es brutal. O sea, los efectos que nosotros tenemos en este momento de pobreza, de hacinamiento, de inmigración absolutamente desguarnecida, de sistemas de salud, de corrupción incluso en la distribución de vacunas y en el acceso a las vacunas. Es decir, el panorama de América Latina es el peor de todos los continentes en violencia, desigualdad y miseria. Y no nos olvidemos que las principales afectadas de la miseria son las mujeres y los jóvenes. Entonces quiero hacer hincapié en que nos informemos bien, en que de verdad no soltemos la esperanza, porque hay muchos que nos quieren arrebatar la esperanza desinformándonos. Solo un dato me estremece. Fíjense que el Banco Central acaba de informar que los últimos 24 meses, que son los que corresponden después del estallido, pero se aceleró a partir de abril de este año, han sido expatriados del país capitales 50.000 millones de dólares. Lo interesante o lo terrible es que 24.000 millones de dólares corresponden a expatriación de capitales
de casas, o sea, de personas, perdón, y de empresas. Yo soy más vieja que ustedes. Yo ya viví una campaña del terror que hizo a muchos vender en nada sus cosas. O sea, el futuro de este país nos pertenece a todos. Entonces, de verdad, la campaña del terror, la desinformación, que la policía, sin violar derechos humanos, logre controlar los saqueos y nos permita ir avanzando a vivir en un país con mayor paz y tranquilidad, es clave para lo que viene. Nos quedan solo 20 días. Muchas gracias, a nombre de todo nuestro equipo, por abrirnos sus puertas, por prestarnos atención, porque aquí estamos, pues, para seguir profundizando en temas que tienen que estar sobre la palestra, porque lo que viene es muy complejo. Ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta, sin tregua, vamos con Isquia Siches. Hola, el retroceso a fase 3 de toda la región metropolitana que nos vamos a... Aquí estamos de vuelta con la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Muy buenas noches, doctora Siches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas. No, es un agrado tenerla aquí porque estamos enfrentando un momento muy complejo, ¿no? Fíjese que seguimos sin mirar la cifra de muertos. Son 48.645, un poquito más, juntando con PCR confirmados y sospechosos. Es una cifra brutal, ¿no? Desde marzo del 2020. Y estamos enfrentando esta tercera ola. ¿Cree que estamos preparados, doctora? Bueno, una difícil pregunta. Creo que no es a mí a la que me la tiene que realizar, sino más bien al gobierno, pero desde nuestra perspectiva hay varios aprendizajes que esperábamos que en esta tercera ola ya tuviéramos en vista, y nos preocupa sobre todo cómo se han debilitado algunas estrategias que deberían estar muy solidificadas en el escenario nacional. Por ejemplo, la estrategia de trazabilidad. Ustedes recordarán que hace muy poco el gobierno definió revertir la estrategia desde los territorios, lo cual desde nuestra perspectiva fue un error. Lo bueno es que en las últimas reuniones que han tenido con los propios municipios se ha revertido aquella acción, y esperamos que se vuelva a fortalecer el abordaje de los brotes desde los territorios y ojalá lograr contener en algo la expansión. Hay varios aprendizajes además que pueden quedar en las medidas que el gobierno puede tomar en la actualidad, y esperamos que este próximo lunes, el día de mañana, ya se anuncien nuevas acciones por parte de la autoridad. Perdón, disculpe, pero en octubre, ahora recién se anunció que no se renovó el vínculo laboral a cerca del 39% del personal. 8.500 personas y que están contratadas a honorario a jornada completa durante la pandemia, y que las 313.500 van a seguir hasta diciembre. Se hicieron dos acciones, unas a nivel hospitalario, la cual nosotros también pensábamos que había que redistribuir ese recurso humano para poder enfrentar la avalancha de atenciones desplazadas, y otra que fue desde atención primaria, que además fue muy desafortunada la forma, porque fue un día antes de finalizar el mes donde se le avisa a los distintos municipios a nivel nacional que al día siguiente tenían que desvincular a las personas. Equipos que había costado consolidar, que había todo un aprendizaje en torno al enfrentamiento, y que hoy día al parecer hay un retroceso en aquella acción por parte del Ministerio de Salud, pero como si esto no estuviera anunciado. Nosotros hace un par de meses le señalamos al país que en el contexto de la variante Delta había que estar preparados para distintos escenarios, y evidente uno de ellos era uno no tan alentador como había planteado el gobierno. Todos esperamos que los resultados fueran muy buenos para el país, pero hay responsablemente que estar preparado para un escenario negativo. ¿Yasna? Sí, doctora Siches, ustedes en junio,
cuando había 7.000 casos diarios, presentaron una propuesta al gobierno que partía con un lockdown fuerte, el cortocircuito de 3 semanas. La propuesta no la recibieron el gobierno, más bien fue bastante criticada por el oficialismo al menos. Sin embargo, la baja fue bastante exitosa, producto, entre otras cosas, de acuerdo a los especialistas, del proceso de vacunación. Entonces, ¿había un error en la propuesta del Colegio Médico? Nosotros señalamos en ese momento, en un contexto de efectivamente 8.000 y algunos estudios que mencionaban que podríamos llegar a superar los 10.000 casos diarios con la avalancha de muertos que vienen consigo, más de 20.000 que dejó esa ola, que evidentemente había que pensar en otras estrategias, variar de la estrategia de mitigación a una estrategia mucho más agresiva que nos permitiera suprimir los brotes y no estar viviendo tanto riesgo con las aperturas. Efectivamente, esa propuesta nunca la pudimos conversar con el Ejecutivo seriamente. Desde nuestra perspectiva, es una estrategia que hubiera reducido la cantidad de fallecidos y hubiera quizá retardado la integración de la variante Delta y también nuevos aumentos en los casos. Obviamente sí hay que reconocer que la baja, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, por lo cual uno tampoco puede saber cuánto es el peso de la vacunación en esa medida, fue muy intempestiva, tal como usted refiere. Desde nuestra perspectiva, era una propuesta que era responsable, que ha sido la perspectiva que siempre ha tenido el Colegio Médico. Más que un error, sí creo que comunicacionalmente no fue muy bien comunicada, porque creo que había muchas medidas basadas en evidencia en esa propuesta que pudieron haber sido acogidas por el gobierno. Bueno, de hecho el ministro París se mofaba, decía, hemos bajado cada día que seguía bajando, y la verdad es que era muy alentadora la situación en ese periodo, y decía, claro, el Colegio Médico, si hubiésemos acogido su propuesta, diría que era gracias a ellos, y en cambio hemos tenido estos logros gracias a la vacuna. ¿Había una cierta desconfianza en la vacuna Sinovac también, o no era la única variable para considerar este escenario tan riesgoso? Más que una desconfianza en la vacuna, creo que hay que reconocer, en honor a la verdad, que es una muy importante estrategia. Todos debemos vacunarnos, seguir vacunando a los rezagados, pero hasta la fecha en ninguno de los países que tiene altas tasas de vacunación, más del 70% de su población vacunada, ha demostrado tener un efecto poblacional de inmunidad de rebaño todavía. Lamentablemente ese efecto todavía no lo podemos ver. Es por lo mismo que con los expertos que nos asesoran estamos muy preocupados en no desmantelar las estrategias clásicas de salud pública en concomitancia con la vacunación. Hay que seguir vacunando a las personas, pero no podemos solo depender de esta estrategia. Es importantísimo seguir robusteciendo las estrategias de detectar realmente a las personas. Muchas personas están con síntomas hoy día en sus casas y creen que es una alergia, un resfrío, otro virus, y eso creo que todos conocemos a personas similares. No es como al inicio de la pandemia, donde el menor síntoma las personas sospechaban que tenían COVID-19, y también todos y todas conocemos personas que han estado en relación a algún brote y que no han sido contactados por las seremías ni las autoridades de salud. Y creo que ahí, tal como lo habíamos conversado al inicio de la pandemia, lamentablemente todavía tenemos un gran camino por recorrer. Isquia Siches, usted dice que espera anuncios para mañana de parte del gobierno. ¿Qué acciones quisiera ver? ¿Qué anuncios se puede esperar? ¿Más restricciones? No más restricciones. Quizás las iniciales van en torno a la percepción de riesgo. Creo que ahí tenemos un gran recorrido, y los medios de comunicación también, y me agrada verlas a todas con mascarilla, porque he visto por televisión otros programas que ya olvidaron la mascarilla, y el efecto no solamente en evitar los contagios entre ustedes, sino que en el inconsciente colectivo, cómo volvemos a recuperar ese mensaje ciudadano de que la pandemia sigue entre nosotros. Ahí tenemos un gran desafío. Lo segundo es en torno justamente a las estrategias de vacunación. Creo que tenemos que allanar mucho más el camino para que las personas puedan vacunarse. En una primera etapa, los rezagados, sea una
un alto acceso, ya que no tengan que esperar, las filas, las listas, la lamentable espera que estamos viendo en los distintos municipios, eso lo debemos resolver. Quería preguntar, ¿por qué se están dando esas filas? ¿Por qué la gente espera 3 horas, 4 horas, 5 horas? Ha ocurrido 2 fenómenos. Uno, que tiene que ver con esta disminución de los recursos en la atención primaria y la necesidad de reactivar las atenciones desplazadas, en donde distintos municipios han concentrado los puntos de vacunación nuevamente, ya no en la gran cantidad que tenían en un inicio, sino que en algunos centros más estratégicos. Y eso ha disminuido evidentemente la oferta. Hay un aumento de la demanda en dosis de refuerzo, porque se ha anunciado que eventualmente se va a incorporar en el pase de movilidad, y eso todavía no se ha podido administrar. Creo que hoy día, cuando le hacemos un llamado a la ciudadanía a vacunarse, tenemos que despejar mucho más esas vías de acceso y también pensar en qué ocurre con los trabajadores que muchas veces están acudiendo a los recintos, efectivamente a veces no obtienen un número, utilizan su permiso de vacunación para esto, y hay personas que frente al menor escollo evidentemente obvían el proceso de vacunación, y ahí creo que hay un gran desafío de disminuir las barreras de acceso y poder allanar la entrega, y también particularmente en los rezagados salir al extramuro y ir a buscar a esas personas rezagadas. Pero porque eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho, y sabemos que hay alrededor de 1.200.000 personas que siguen dentro del pool de rezagados, y no todas esas personas son antivacunas. Muchas de ellas o no han tenido espacio para acudir o tienen algunas reticencias, pero si las vacunas llegan a la puerta de su casa, a su lugar de trabajo, o un acceso mucho más directo, efectivamente se van a vacunar. Y de hecho pensábamos en algunos espacios, ya sea como ocurría en otros campos laborales, cuando las mutualidades vacunaban en influenza, también se podría hacer un fenómeno similar, o hacer una fila independiente para las personas rezagadas que no han recibido ninguna de las dosis de vacuna. Obviamente tenemos que acelerar el proceso para que ojalá la cantidad de fallecidos y enfermos graves no sigan engrosando los números que ya lamentamos en nuestro país. Perdón, pero la pregunta de la Paula yo la enfocaba más bien en si estamos en una tercera ola, como dice este equipo multidisciplinario que se creó en la Universidad de Santiago, que aplican un modelo, ¿no es cierto?, de viendo cuáles son los patrones en los primeros momentos de las olas y en los últimos. La región metropolitana es la que está peor de todas. Entonces yo la enfoco en la pregunta de la Paula y estoy pensando en todos aquellos que nos están hoy día escuchando con preocupación por lo que viene, porque empieza de nuevo la preocupación, ¿no? ¿Cuáles, a su juicio, ante el Colegio Médico, debieran ser anuncios importantes, ya sea ir a buscar a los rezagados, pero desde el punto de vista de la trazabilidad, que estamos todavía muy atrasados? Sí, nosotros esperamos que además de esto de percepción de riesgo, de acelerar los procesos de vacunación y allanarlos, también hayan enfoques desde los territorios y volver a recuperar objetivos medibles en torno a la trazabilidad, como por ejemplo volver a destinar los recursos hacia la atención primaria. Acciones se han hecho en esa medida, pero queda todavía espacio para seguir mejorándolo, y tenemos que incrementar la capacidad de testeo, ofrecerle más a la población, poder testearse, eventualmente repensar el costo cero, que en algún momento al inicio de la pandemia nosotros lo planteamos. Eso finalmente se prometió desde el Ejecutivo y nunca se implementó. Hoy día tenemos nuevamente que facilitar el diagnóstico y volver a buscar mecanismos de reducir la cantidad de brotes. No hemos tenido acceso al informe de los brotes, pero sabemos que con el contexto de la variante Delta vamos a tener brotes en espacios donde nosotros creíamos que eran muy seguros, como por ejemplo espacios abiertos. Hemos visto que en los estadios han ocurrido brotes, un espacio que era abierto, que uno pensaba que era de bajo riesgo, pero cuando uno ha visto los partidos de fútbol ve a las personas aglomeradas. Es lo que ocurrió con el equipo de Colo-Colo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la reducción de los aforos. Por ejemplo, en algunos de los estadios se puede usar en etapa 4 más de 30.000 personas, en etapa 3
26.000. No tiene mucha coherencia en torno al impacto que pudiera tener un aforo, sobre todo si la gente está muy reunida. Y por eso es muy relevante lo de la percepción de riesgo. Pero tal como usted señala, la tercera ola ya se ha visto a nivel mundial, está pesando sobre todo en los países europeos, y nuestro llamado es ojalá a no esperar que esta se consolide, no esperar los 3.000 casos para poder poner las luces de alerta, sino el día de hoy hacer algunas acciones que nos permitan reducir y poder familiarizar. Me imagino que hoy mismo muchas personas en sus casas, quizás no las que nos están viendo, pero otros, algunos vecinos y vecinas por allá, están teniendo actividades de reunión masiva, hacer que esas reuniones sean al aire libre, intentar mantener algunas medidas de contención y evidentemente quienes tengan síntomas, no pensar que es un resfrío, una gripe o una alergia, sino que efectivamente puede ser un contagio COVID-19, porque recordemos que esta variante además puede ser menos sintomática. Entonces, si no nos testeamos, tenemos poca capacidad de detectarlo. Yana. Doctora, esta semana usted tuvo un periplo político con los candidatos presidenciales para analizar con ellos sus programas. ¿Por qué partió con Kast? No fue una definición muy pensada, quizá ese fue algo que deberíamos haber analizado un poco más el impacto. Nosotros hicimos un sorteo justamente porque podíamos ser criticados externamente por partir con algún candidato que le pudiéramos dar algún tipo de preferencia, y antes de el señor Kast estuvo Marco Enrique Ominami y el candidato Parisi. El candidato Marco Enrique por temas de agenda tuvo que postergar y el candidato Parisi, todavía entiendo, no ha llegado al territorio nacional. Por lo mismo partimos con José Antonio Kast, lo cual tuvo un importante impacto mediático, mucho más del que nosotros esperábamos, y creo que ahí pecamos algún grado de ingenuidad en torno al impacto que podía tener partir con ese encuentro. O sea, tanto sí que el candidato Artés ya no se quiere reunir con ustedes y que el presidente de la CPC, Juan Sutil, la consideró una mujer a otro nivel. O sea, de pronto sí, creo que los bonos en un sector. Creo que el impacto mediático no tuvimos ahí un muy buen timing, pero sí creo que también pecamos de ingenuidad de cómo iba a ser abordado por los distintos medios de comunicación. Habían algunos GC que señalaban que nosotros apoyábamos al candidato y se difundieron algunos videos en esa línea, y quiero clarificar que nosotros nos reunimos con todos los candidatos presidenciales, bueno, menos con el candidato Artés, y Parisi lo teníamos agendado para la próxima semana, pero no sabemos si va a llegar al país. Con todos pudimos profundizar en sus programas de salud, y creo que tuvimos unas reuniones cordiales con todos los candidatos y marcamos énfasis y diferencias, y de hecho estamos analizando poder tener un tipo de cuadrilla que permita analizar desde la perspectiva del Colegio Médico cuáles son las aristas programáticas más relevantes para el país y poder transparentarlos con nuestros médicos y médicas, pero también con toda la ciudadanía, porque nos parece, siempre quedamos un poco salud para la cola, nos parece que salud tiene que ser, en este contexto de pandemia, de lo que ha pasado con el estallido social, no puede ser nuevamente una agenda que quede postergada. Y en eso vamos a estar activamente dialogando con las distintas autoridades de gobierno, del futuro gobierno, para que ojalá ocurran cambios estructurales, pero a la vez le resolvamos los problemas cotidianos a las personas. Y en esa dirección, hasta ahora, los tres candidatos con los que se ha reunido, ¿cuál le parece? Cinco candidatos. Por eso igual me llama la atención lo dispar de la cobertura mediática. Y ahí creo que nosotros tendríamos que haber hecho una gestión un poco más activa. Pero de los 5, ¿cuál le gusta más? Hemos analizado, me refiero al programa de salud. Hemos analizado todos los programas, pero yo debo transparentar que parte de mi equipo más cercano, de mi círculo más cercano, se ha incorporado al programa de salud el candidato Gabriel Boric, el doctor Cuadrado, el doctor Roberto Stay, el doctor Matías Libuy, y ahí veo reflejado
gran parte de las ideas que nosotros hemos estado trabajando desde el Colegio Médico. Más allá de esa cercanía, creo que ese es un programa muy interesante. También rescato el avance que ha tenido el programa de la candidata Proboste, donde ellos también han incorporado dentro de su programa avanzar hacia un sistema nacional de salud, atención primaria universal, seguro único, cosas que antes no se había dado ese paso desde la exconcertación, y creo que eso es muy valorable para el país. Creo que todos los sectores han dado un paso adelante. Si yo los comparo con los programas, nosotros hicimos este mismo ejercicio hace 4 años y han dado un paso adelante en materia de seguridad social, de la perspectiva hacia lo sanitario, y creo que ahí hay importantes avances. Isquia Siches, ya ha respondido usted lo de sus reuniones con los candidatos, pero yo por lo menos me ha tocado escuchar 2 corrientes de interpretación. Una que dice, Isquia Siches es política, sabe de política, y por lo tanto fue un movimiento totalmente calculado y dando una señal, por ejemplo, de que hay que reunirse siempre con todo el mundo y que no hay espacios vetados, ninguna candidatura está vetada. Y he escuchado a quienes dicen fue un error tremendo. Me da la impresión de que está dando una explicación que va por el centro de alguna manera. Más que por el centro, quiero clarificar que, primero que nada, yo no soy la presidenta de un partido político, soy la presidenta de un colegio profesional y evidentemente me toca invitar y reunirme con todos los candidatos y candidatas. Y si uno invita a un candidato a su casa, no es para hacerle una ofensa ni para hacer alguna agresión, sino realmente, y fue nuestro acto genuino, conversar o dialogar de los objetivos de la ciudadanía, poner en el centro a las personas, y creo que tuvimos una conversación franca con cada uno de ellos. Pero sí, tal como a usted, a mí también me han llegado mensajes muy contradictorios de esa reunión. Y quiero ser muy clara, no puedo tener más distancia con parte del programa del candidato José Antonio Kast, tanto personales como humanas, y es también el trabajo que nosotros hemos venido haciendo dentro del Colegio Médico. Y no solo yo, sino que nuestro equipo ha sido muy agredido después de eso. Un equipo que ha trabajado con un departamento de género y diversidad, que ha trabajado en derechos humanos. Nosotros tenemos una comisión de migrantes. Nuestro trabajo, nuestro desempeño, lo que hemos hecho los últimos 4 años, van efectivamente en una dirección absolutamente contraria. Entonces, más allá de lo que ocurra conmigo, sí me sentí muy agredida por el trabajo de aquellos equipos que se sintieron muy interpelados, particularmente el Departamento de Género y Diversidad, que ha hecho un trabajo impecable todo este tiempo. De hecho, en el contexto del Día de la Visibilidad Trans, el catastro, mirando siempre políticas de avanzada, desafiando a la propia conducción del Colegio Médico, y lo mismo en materia de derechos humanos. El doctor Enrique Morales, al cual le tengo mi más absoluta estima y respeto por su trabajo, estuvo con las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social. Entonces, que por una reunión gran parte del país se olvide el trabajo que hemos estado haciendo quizás silenciosamente, me parece que falta quizás esa perspectiva global. Y sí puedo reconocer que siempre interpretamos de que ese paraguas de lo que habíamos venido trabajando iba a estar presente en el análisis, y que las personas iban a comprender que era una reunión en un contexto protocolar, institucional, pero que no quería decir que nosotros avaláramos aquellas acciones. Fue muy señorita. Y en eso usted, fue muy señorita. Más que señorita, creo es que... lo que corresponde, ¿no? Creo ¿Usted que... es el presidente del Colegio Médico? Sí, una reunión, efectivamente yo pude haber hecho una locución más tácita en algunos ámbitos, pero me parecía, y ahí quizá erré, porque efectivamente el equipo o las repercusiones no fueron tales, pero creo que el trabajo que hemos desempeñado, no solo yo, sino que estos departamentos, la gente que está trabajando desde el Colegio Médico, da cuenta en los hechos, no solamente en la retórica,
que nuestro trabajo efectivamente tiene muchas distancias con acciones que están en ese programa. Y yo misma, el día de mañana, podría ser víctima de persecución política si ese programa de gobierno se materializara en nuestro país. Y esperaría que las personas comprendieran que ello evidentemente tiene un impacto, pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos sentar a conversar desde lo institucional. Es que dijo algo que me parece bien preocupante. Dijo, los equipos que trabajan en diversidad, los equipos que trabajan en derechos humanos, fueron fuertemente interpelados. ¿Quiere decir que se los ha hostigado durante los últimos días a propósito de esta reunión? Efectivamente, en redes sociales, y entiendo que hoy día el clima está muy polarizado, pero yo le tengo mucho respeto y cariño a la gente que trabaja con nosotros y se han sentido directamente agredidos por esta reunión, y me parece que eso tampoco es sano para el país. Creo que nosotros tenemos que intentar, evidentemente sin discursos de odio, que creo que pueden estar en este programa de gobierno, intentar volver a mirar con esperanza al país más allá de estos discursos del temor o esta próxima campaña presidencial que al parecer se va a transformar efectivamente en quién es más malo y no quién le hace mejor al país. Yo me siento parte de ese 80% del país que está esperanzado, que piensa que en nuestro país pueden pasar cosas buenas, pero ello requiere que también todos bajemos un par de cambios y tengamos la templanza y la sabiduría de ver que esa construcción de ese país no es automática y depende de las acciones de cada uno de nosotros. Doctora Siches, el informe de la OCDE que yo citaba hace poquito, que acaba de salir, que es revelador y estremecedor sobre los efectos de la pandemia, el informe de la OPS, el informe de la CEPAL, el informe de los diferentes organismos internacionales y específicos de salud, muestran que la pandemia puso de relieve la terrible desigualdad que hay y falta de acceso a salud de las personas más vulnerables en América Latina. Por lo tanto, en esta próxima elección, más allá de si esta campaña del terror estúpida, no tan tonta, lo que nosotros necesitamos es, de verdad, que no haya una salud para pobres y una salud para ricos, que nosotros podamos vacunar a todas las personas, tener atención igualitaria. ¿Diría usted, y es una pregunta, que el Sistema Nacional de Salud ha ido cobrando fuerza y que vamos hacia eso y que las personas de mayores ingresos van a poder postular a un seguro de salud y que las ISAPRES, como ellas mismas están diciendo, van a desaparecer? Por lo menos para eso estamos trabajando nosotros como Colegio Médico. Nosotros presentamos una propuesta el 2018, antes del estallido social, y era un descampado. Nadie creía que las propuestas del Colegio Médico podían llegar a algún tipo de acierto, pero han ocurrido muchas cosas en nuestro país. Una es el estallido social y la segunda es esta tremenda pandemia que nos ha golpeado muy duro. Y creo que hoy día es consenso de gran parte de la población y también de gran parte de aquellos que antes trancaban un poco la pelota de que efectivamente se requiere una modalidad más universal. Y lo he conversado con todos los candidatos y con distintos grados creo que hay una concepción de que efectivamente lo que teníamos como ISAPRE y FONASA en nuestro país ya no puede seguir. Y todos los programas de gobierno dan un paso de avanzada hacia allá. Ya no permiten lucro, ya no permiten que no tengan compensación por riesgo. Eso es transversal. Y desde nuestra perspectiva, hoy día nosotros hemos conversado con la Academia Completa. La Católica hace muy poco lanzó un documento donde ellos también se hacen cargo del seguro único. Hoy día creo que los caminos se han ido alineando y hay un espacio para que primero hagamos un consenso en torno a seguridad social en salud para tener un seguro único, pero yo no me quedaría solo ahí. También avanzar hacia un sistema nacional de salud, pero también algo que le pedí a todos los candidatos y candidatas era que eso no puede ser un Transantiago.
Las personas tienen que creer en esta transformación, los equipos de salud tienen que estar alineados con esta transformación y por eso tiene que ser algo muy épico en ese sentido. Lo primero, una primera transformación tiene que ver lo que usted señalaba en Seguro Único, de poder tener mancomunación de prestadores, tal como lo hemos tenido en el contexto de la pandemia, en donde hay indiferenciación de camas público-privada, pero eso requiere rayarle la cancha al sector privado para poder comprar también hacia ese sector privado, por ejemplo, para hacernos cargo hoy día de la lista de espera. Ordenar esa seguridad social, mancomunar las cotizaciones y seguir aumentando los impuestos generales para poder dar una primera respuesta. Y después viene el área que evidentemente va a requerir recursos y por eso no es solamente ponerlo en el programa, porque nos ha pasado muchas veces en que hay muchos compromisos de programa que no se materializan y los distintos candidatos se han comprometido con nosotros en que esas áreas del programa no son solo testimoniales. Eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Porque estamos en un momento tan crítico, con una cifra de muertos tan alta, con gente en la lista de espera que se está hospitalizando por cuadros críticos que no son COVID. Entonces, ¿cómo? A eso hay que ponerle una cifra. Este Seguro Único de Salud tiene que financiarse. Ustedes en el Colegio Médico han hecho los estudios, se han comprometido con otras personas. ¿En qué vamos en eso? Bueno, desde que nosotros hicimos nuestra propuesta, el 2018 ya la hicimos de la mano de varios economistas que hoy día están en los distintos equipos de gobierno y vemos que hay un espacio para efectivamente hacer esta transición y tal como usted señala, poder dar respuesta. Y hay algunas acciones que de hecho nosotros le hemos exigido al gobierno poder implementar el próximo año, que eso depende de este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que es, por ejemplo, materializar lo que ha indicado la propia Comisión Nacional de Productividad, que permite duplicar la capacidad de los pabellones hoy día en Chile, que depende de aumentar la dotación, no de médicos, de técnicos paramédicos, de técnicos de enfermería a nivel superior en todos los hospitales para poder aumentar el horario de funcionamiento de los pabellones. Esa fue una propuesta de la comisión que se le entregó al presidente Piñera en el 2019, todavía no se materializa a pesar que las listas de espera han ido aumentando. Esas acciones que no vienen del Colegio Médico, que no son de un sector, vienen de la Comisión Nacional de Productividad, tienen que haberse aplicado hace años y todavía no lo vemos. Creemos que hoy día hay un importante escenario y así también, como a mí me ha tocado leerme todos los programas de salud, veo amplios consensos, incluyendo de los distintos, todos los candidatos, y esas acciones hay espacio para poder hacerlas. Yo creo que hoy día estamos en un escenario y aunque entendemos que las personas, los pacientes no marchan, yo me comprometo con nuestro país que nosotros no vamos a descansar hasta que efectivamente las acciones sanitarias, el acceso a la salud no siga dependiendo de la capacidad de pago como ocurre en la actualidad, y creo que ese no es solo hoy día un compromiso del Colegio Médico, hay distintas acciones, hoy día tenemos organizaciones de pacientes y la perspectiva de que salud podía seguir descansando como había ocurrido en todos los otros gobiernos, creo que eso ya se agotó y hay un escenario mucho más alentador y por eso, aunque fue sacado un poco de contexto, yo estoy muy esperanzada por el desafío sanitario en nuestro país. Hija Siches, bueno, me voy a tomar la recomendación de bajar 2 cambios como una recomendación médica. Me parece que puede ser buena para cada una de nosotras y en general para el país. Me gustaría preguntarle, porque escuchándole hablar de los programas que ha leído, las reuniones que ha tenido con las candidaturas presidenciales, no solo esta vez, sino que también la anterior, y del entusiasmo con el que habla de los cambios necesarios en salud y de sus esperanzas. ¿Tiene ganas de ser candidata en algún momento? ¿Se le ha estado acercando la idea? No en esta elección, que ya que estamos, faltan 20 días, pero me refiero, ¿lo ha ido acercando en su horizonte? Más que candidata, creo que me interesa que a nuestro país le vaya bien. Y yo creo que hoy día estoy muy disponible a seguir trabajando desde nuestro colegio médico, una arista sanitaria. Creo que nuestro colegio en el contexto de la pandemia ha crecido en su impacto y eso lo vamos a utilizar para hacerle bien al país.
ese es nuestro afán en la actualidad. Tendría que evaluar en otro contexto, pero hoy día estamos mirando ese desafío sanitario y creemos que podemos aportar mucho desde el Colegio Médico. Justamente, independiente de quién vaya a ser el próximo presidente o presidenta de Chile, creemos que el rol del colegio, que siempre le hemos dado toda nuestra solidaridad, apoyo a los gobiernos de turno, otra cosa es que los gobiernos no lo hayan querido tomar, pero creemos que podemos ser una buena contraparte para poder también facilitar y dialogar. Justamente lo que hicimos, aunque hemos sido muy criticados en su momento de reunirnos con quienes el día de mañana van a estar en gobierno o en la oposición, es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiere gobernar y avanzar en un país, y para eso siempre vamos a estar disponibles. Y no visualizo en la actualidad elecciones ni nada por el estilo, pero sí, no solamente yo, sino seguir trabajando con muchos y muchas que desde lo sanitario, que es el ámbito que yo más conozco, están sumamente disponibles para trabajar por esa transformación sanitaria en Chile hoy. ¿Y qué espera de la Convención Constitucional para que el derecho a la salud sea real? Bueno, hace poquitos días, el día lunes de esta semana, de hecho, le entregamos a la MIEM presidenta Elisa Loncón un documento que elaboramos en una comisión preconstituyente que fue refrendada por nuestra estructura como colegio médico, de 10 miradas hacia una salud y cómo ésta se puede concretar en un derecho propiamente tal. Y nosotros entendemos que hay muchas de estas definiciones de cómo queremos que funcione el sistema sanitario, pero salud es mucho más que el sistema sanitario, evidentemente. Hay muchos otros ámbitos en torno a la salud medioambiental, la mirada en las primeras naciones, la mirada feminista, varias agendas más, pero en concreto es la mirada de cómo funcionan los servicios de salud, muchas cosas que pueden delinearse en esta nueva Constitución y que va a requerir una comprensión y un análisis de toda la ciudadanía, y creo que va a ser un debate que puede justamente poner la bandera de hacia dónde vamos a transitar, porque no va a ser el cambio en salud, no va a ser con una varita mágica de la noche a la mañana, va a ser una transición, va a ser un recorrido largo que no va a depender de un solo gobierno, pero ese norte lo podemos fijar y referendar todos los chilenos y chilenas en que ya, si se enferma una persona, termina siendo el problema de todos y todas, y ya no es ráscate con tus propias uñas como era en el pasado, o endeúdate, hipoteca tu casa, o haz un bingo. Y creo que esa concepción que nos ha dejado a sangre la pandemia, esperamos que la podemos concretar, y tenemos distintas propuestas en el propio documento. Quienes nos estén viendo lo pueden revisar, pero va a ser muy bonita desde nuestra perspectiva poder fijar ese horizonte para empezar a dar esos pasos, y esperamos que el próximo gobierno previamente ya empiece a preparar los ladrillos para que eso se pueda edificar en Chile. Doctora Siches, creo que hoy día estamos todas impactadas por su optimismo, por su esperanza. Sé que están todos, vienen muy negativos, pero la maternidad me ha traído nueva esperanza. La verdad es que nosotras no estamos negativas esta noche, todo lo contrario. A las 3, el equipo que nos acompaña detrás de cámara, todo lo contrario. Hemos dicho que vamos a apostar por el optimismo. Por eso que nos ha gustado tanto, hemos quedado empapadas de su confianza, porque se le nota convencidamente esperanzada de que vamos y transitamos decididamente hacia una salud con menos injusticia y con más acceso para los sectores que más lo necesitan. Yo le agradezco muchísimo que usted haya accedido a estar, no con nosotros, con todos aquellos que nos abren las puertas, las ventanas, su atención, su sentido y sus esperanzas a lo que viene. Así que muchas gracias. Y ustedes nos van a tener que esperar un momentito, porque vamos a tener unos consejos de quienes hacen posible que tengamos pauta libre con libertad editorial, y volvemos en un minuto con las adopciones ilegales. En instantes hablaremos de la investigación que Suecia realiza sobre supuestas adopciones ilegales en dictadura. Muchas gracias por habernos esperado y por abrirnos su casa, su atención, insisto, en esta noche especial.
porque vamos a hablar de un tema muy complejo, muy doloroso. Estamos con Constanza del Río. Constanza del Río es una mujer joven que el año 2014 descubrió, le revelaron sus padres que era una mujer adoptada, que había sido una niña adoptada. Muy poco después, CIPER, el Centro de Investigación Periodística, hizo una investigación donde se reveló que el sacerdote Joanom, junto con un médico, el doctor Monkever, habían formado una red que funcionaba especialmente con niños de familias de clase alta, que les daba vergüenza que una de sus hijas fuera madre soltera, pero también con mujeres solas, pobres. Constanza del Río formó en ese momento la Fundación Nos Buscamos. A eso se ha dedicado desde entonces. Pero yo quiero empezar no por su caso particular. Quiero empezar porque Constanza del Río jugó un papel importantísimo que es desconocido, muy desconocido, en un escándalo que está remeciendo en estos días a Suecia y que debiera remecer a nuestro país, porque un diario que en sueco no lo sé pronunciar, les digo de inmediato, pero que en español se llama Noticias de Hoy Día o del Día, reveló las redes, citando a una historiadora chilena, que unieron al régimen de la dictadura de Pinochet, régimen cívico-militar, con un grupo de inspiración nazi en Suecia para realizar adopciones o tráfico de niños, porque el término adopciones ilegales no es el que corresponde, es tráfico de niños, y que tenían un trasfondo político y un trasfondo de engaño y de dinero. Es una tremenda, tremenda red que debiera estremecernos a todos. Constanza, ¿cómo descubriste esa red? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nosotros en el 2014 parte la fundación con una página web. Han habido varios hitos entre medio. Hay más de 7.000 casos registrados en nuestra base de datos, buscándose familias que buscan a sus hijos, hoy día adultos, y adoptados que están en el extranjero. ¿Cuántos? Una base de datos que tiene ¿cuánta gente hoy día? Nosotros tenemos 7.000 casos. La PDI estima que fueron más de 50.000 los niños que sacaron del país como tráfico infantil, porque adopción ilegal, como bien dices tú, no es el término. Son niños que en general hoy día obviamente son adultos, que salieron del país en forma fraudulenta, mediante engaños, diciéndole a las madres que los niños habían muerto en los partos, o que los niños se tenían que ir fuera del país para atenderse a alguna dolencia cardíaca, siempre inventaban que había un problema cardíaco y que los iban a volver a ver, y obviamente esos niños no aparecían nunca más. Pero esa red necesitaba que jueces, o sea, una red, claro, en que participaban varias personas. Habían como varias etapas, pero la primera es la captadora de guaguas, que lamentablemente casi siempre eran mujeres, asistentes sociales de hospitales públicos, geográficamente ubicados entre Concepción y Puerto Montt, como que ese es el área donde más se concentran las adopciones ilegales, perdón, el tráfico de niños. Se captaba al niño en el hospital mediante engaños, como decía, diciéndole que la guagua había muerto en el parto. ¿Cuando veían a una mujer sola, por ejemplo? Siempre eran mujeres vulnerables, pobres, sin redes, solitarias, que llegaban, tal vez estaban casadas, pero llegaban al hospital a tener sus guaguas solas, sin el marido, sin la mamá o la hermana. Cuando veían a estas personas que eran presas fáciles del tráfico, porque como bien ustedes les llaman de los buitres de cuna. Nosotros le decíamos, una chiquilla que trabajaba con nosotros le decía a los buitres de las cunas, porque estaban al cateo de la laucha, como se dice en buen chileno. Si veían entrar a personas que venían solas, sobre todo primerizas, que tampoco entendían muy bien cómo eran los partos, con miedo, asustadas, con dolor, o sea, aprovechándose de todas las situaciones, estas captadoras tomaban a los niños y pasaban a la segunda etapa, que era el juez. El juez o la jueza, que también eran mujeres, están súper identificadas. Ellas recibían dinero por esto. Obviamente, todo esto era por dinero. Aquí nadie lo hacía, nadie robaba una guagua de un hospital público por salvarlo de la pobreza o del aborto o todas estas eufemismos y mentiras con las que justifican el tema. La jueza daba la tuición. Primero se registraba en el registro civil chileno. Normalmente se registraba con el nombre que iba a recibir en el otro país. ¿Qué países estamos hablando? Suecia. Ahora estamos hablando de Suecia.
En Estados Unidos también sucedió mucho, en varias partes de otros países de Europa. El niño recibía este número, su RUT, su nombre. La mujer daba la tuición, en el caso de Suecia, a Ana María Elgren Söderqvist, que está involucrada en todas las adopciones irregulares, perdón, el tráfico infantil. ¿Cómo se llama? Ana María Elgren Söderqvist, que ella es una mujer sueca nacionalizada en Chile, que todavía está viva y que vive en la dehesa. Y a ella tú la descubriste. Ese fue el tráfico que descubrimos nosotros en el 2018 y luego denunciamos al ministro Mario Garrosa. Pero cómo, ahí me gustaría que contaras cómo fue. Es que fue un milagro eso, fue realmente un milagro. Fue persiguiendo varios casos, siempre se repetía la misma dirección, que es Monseñor Miller 38, que es una dirección que está cerca de la Plaza Italia, Providencia. Llegué un día a la dirección y para hacer cuento corto, logré entender que esa mujer ya no vivía ahí y mediante contactos logré encontrar la otra dirección. La real. La real, donde sí vivía, y partí al tiro. Yo ando en moto, entonces partí inmediatamente a la otra dirección y toqué el timbre, una casa preciosa cerca de Antonio Varas, como con Diagonal Paraguay, y me salió la señora, que es la típica foto que nosotros vemos siempre en la prensa, que está como a firmar la reja, que creo que esa foto se la saqué yo, pero no estoy segura. Y ella me dice que ella se llamaba Telma Uribe, esta era la asistente social. Esta asistente social, de a poco yo le fui entrando un poco en confianza. Yo sé que abusé, o más bien como investigadora trataba de llegar más allá. Y después de varias semanas logré ver archivos y ver libros con fotos, con los nombres de los niños, con los nombres de las madres biológicas y con los nombres de los padres nuevos, de los nuevos padres suecos, fotografías como fotos de carné. Familia, te voy a inventar, Johansen, los papás, una cara de sueco que no se la podían, y el niñito. Estos niños siempre provienen de la parte más socioeconómicamente más baja. Generalmente eran mujeres rurales que iban a las grandes ciudades a tener su guagua, pobres. Muchas de ellas, sobre todo en Suecia, muchas de ellas eran mapuches. Por lo tanto, sus hijos son mapuches. Y viven hoy en Suecia y se llaman con apellido sueco. Un caso, disculpa Constanza, de que apareció en Interferencia el año pasado, el testimonio de Alina Namuncura, y es una red que afectaba a mujeres, bueno, y sus bebés del pueblo mapuche. Sí, pues, yo te diría que hoy día Suecia, después de que descubrimos a esta Telma Uribe, ella me muestra esos archivos. Yo inmediatamente, junto con la Mónica Geldres, fuimos hacia... La jueza. Con la jueza, que ella es muy partner de la fundación. Denunciamos con el ministro Carroza. El ministro Carroza tomó el caso, requisó los documentos de la Telma y empezó a requisar los documentos no solamente de la Telma, sino que de la Julia Muñoz, de la Esmeralda Quesada, que eran otras asistentes sociales que pertenecían a la red encabezada por Ana María Elgren Söderqvist. Como dices tú, muchos de las personas que llegan a la fundación son mapuches. O sea, yo sé que se llaman Olof Johansen X, pero cuando nosotros los vemos en video, inmediatamente entendemos que ellos son del pueblo originario mapuche, porque su contextura, su fenotipo es así. Y empezamos al tiro a meterles que averigüen sobre los mapuches, que es parte de su raza. Y acá hay un tema, porque los que sacaron del país, además de quitarle su familia biológica, le quitaron su cultura, su idioma, sus raíces, todo. O sea, quedan completamente desarraigados. Luego de esto, el ministro Carroza siguió con la investigación. Hoy día ya no la lleva el ministro Carroza, la lleva Jaime Almacea. ¿Por qué no la lleva el ministro Carroza? Habría que preguntarle al ministro Carroza. Yo no sé por qué Pero no la lleva. ascendió a la Corte Suprema. Yo creo que... ¿Puede seguir? No tiene que ver con eso. No sé, yo no sé por qué el ministro Mario Carroza dejó la causa. A mí me sorprendió, lamentablemente me sorprendió muy... No entendí por qué la agarró Jaime Almacea. No estoy diciendo que Jaime Almacea sea mal juez, ni mucho menos. Pero Mario Carroza es Mario Carroza, entonces era como para que siguiera él. Pero hoy día le lleva Jaime Almacea. Y el 2019 nosotros partimos, gracias a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, a Suecia, a trabajar directamente con nuestra embajada. Y de hecho nos tocó el 18 de octubre en Gotemburgo trabajando allá, porque les estaban llegando muchos casos a las embajadas y a los consulados de Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, y como que no sabían bien cómo guiar o qué decir o cómo hacerlo. Fuimos como a dar una especie como, no de charla, pero trabajar con ellos colaborativamente.
Y atendimos muchos casos y ahí nos dimos cuenta que, claro, en Suecia sobre todo, mapuche, muchos niños mapuche. Que la dimensión de esto era enorme. De hecho, nos juntamos con el MFOF, que yo tampoco sé cómo se pronuncia en sueco porque es imposible, que vendría siendo el Ministerio de la Familia y de los Niños en Suecia. Nos comunicamos con el ministro en sí, tuvimos una reunión el último día, tuvimos una súper reunión con todo el mundo. Y ellos lo primero que nos dicen es, bueno, nosotros estamos esperando que el ministro Carroza o el ministro Jaime Almaceda terminen su investigación para partirla de nosotros. Y nosotros ahí paramos la micro y dijimos, no, pues, tienen que partirla de ustedes ahora porque la de nosotros puede durar los próximos 20 años. Perdón, o sea, hay unos papeles, una carta escrita por el general Pinochet que tú descubriste. Sí. Y de la cual nunca se ha hablado y que demuestra la conexión entre estas adopciones, este tráfico de niños, con un aprovechamiento, porque no nos olvidemos que Suecia era un país que en el tiempo que estuvo el primer ministro Olof Palme, que estuvo 10 años, encabezó una oposición muy férrea a que se entregaran créditos, la condena a derechos humanos, al régimen de la dictadura de Pinochet, cosa que también hizo con la guerra de Vietnam, con la invasión de Rusia a Checoslovaquia, de la Unión Soviética entonces. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Mira, nosotros tenemos, que involucren a la dictadura directamente, tenemos 2 casos. Uno es Travis, que ya está resuelto, que ya encontramos su familia y que cuando nosotros logramos encontrar a la familia, entendemos la vuelta completa, o sea, qué pasó, qué le pasó a la madre, qué le dijeron a la madre, etcétera. Donde en el caso de Travis está un mayor de ejército involucrado que le entrega una guagua, un niño, un bebé, a un militar norteamericano de la CIA, 5 días después del golpe. ¿De la CIA? Sí, eran militares que estaban, ellos decían que estaban apostados acá, que decían que venían a hacer entrenamiento a la cordillera de los Andes, pero todos sabemos en qué estaban metidos en ese minuto. Y le dice, elige una guagua. Entraron al Van Buren y le dijeron, ¿cuál querí? Como si fueran, no sé, objetos. Y el militar agarró un niño que es Travis y se lo llevó a Estados Unidos. Y de hecho la mamá de Travis también estaba en Chile, la mamá adoptiva. Y la Heleny decía, a mí me pareció muy raro la rapidez. No hicimos ni una fila, no tuvimos que ir a hablar con un juez, nada, porque como yo te contaba al principio, los niños que salieron de Chile en tráfico infantil eran registrados en el registro civil con el nombre que iban a recibir en el país al que se dirigían. Tenemos otro caso. Perdón, por lo tanto, Travis fue inscrito con el nombre de su padre adoptivo Travis y su Tolliver, no me acuerdo, Armstrong creo que era el segundo apellido. Pero su madre es la señora Nelly, que vive en Placilla, y a ella le dijeron que la guagua se había muerto. Si el militar gringo hubiese elegido a la otra guagua, a la que le dicen que se le murió la guagua, es a la otra mamá. Era así de terrible. Y como dices tú, bueno, nosotros fuimos a Suecia y le exigimos al gobierno de Suecia que siguiera con la investigación, que no esperara nuestros resultados, que aquí la cosa funcionaba bastante más lenta. Y ahora la noticia es que ya Suecia empieza con esa investigación, inmediatamente hacen los nexos con el gobierno militar, con la dictadura, perdón, porque claramente tenía que ver. O se hacían los ciegos porque sacaron niños en balde, o sea, en verdad, no, aquí nos sacaron 3, 4 niños, 100 niños, estamos hablando de 50.000. El Estadio Nacional lleno de guaguas. Entonces, uno era hacer la vista gorda, de no meterse y ver cómo sacaban niños, y la otra ya era la conexión directa, que es la carta que traigo acá. ¿Podrías leer esa carta? Me va a costar sin lo... Ya. Este es un chico que... ¿Me puedo sacar un poco la máscara? Si no veo. Este es un hombre hoy día que nació en los 70, se llama Jonathan Eaton. Él fue registrado como hijo biológico de su padre. Aquí solamente aparece el padre, no hay madre. Y el padre es un norteamericano que estaba haciendo clases de inglés, era medio diplomático, estaba metido como en esa época. Y esta es una carta de Augusto Pinochet Ugarte firmada por él, que me encanta el logo de arriba porque dice Jefe Supremo de la Nación. Es como bien... Y él dice, estimado señor Eaton... El señor Eaton es el padre adoptivo. En el registro civil sería el padre biológico, pero él no es el padre biológico. Es el padre adoptivo. Exacto. Estimado señor Eaton,
junto con acusar recibo de su atenta misiva del 16 de diciembre último, expreso a usted mi más sincero agradecimiento por el cheque que adjuntara. Presente donado por los alumnos de su instituto. Él dirigía un instituto de inglés. Ruego usted tenga bien hacer llegar a todos y a cada uno de esos niños los sentimientos de mi gratitud por tan hermoso gesto. Hago propicia esta ocasión para manifestar a usted y a este prestigioso instituto mis deseos de crecientes éxitos, reiterándole la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. Le saluda atentamente Augusto Pinochet Ugarte, general del Ejército, presidente de la República. Perdón, él está agradeciendo un cheque. Un cheque de una donación. ¿Y en qué momento es? ¿En qué año es esto? En febrero del 75. Y lo que... Y él Le estaban pagando las guaguas. O sea... Esto es pago de guaguas. En este caso y en el caso de Travis están involucrados altos mandos, partiendo por Pinochet, del ejército chileno. Perdón, solo para precisar, o sea, lo que está es que el general Pinochet le agradece A un señor... una donación a John Eaton y de manera paralela, en la misma fecha, John Antes, Eaton... primero le había entregado la guagua y después... ¿Cuánto antes? Meses antes. Meses antes, después del golpe. Y todo esto pasa al 75, o sea, coincide que Eaton recibe un niño y Pinochet agradece un cheque de Eaton y de su Exacto. instituto. Y de hecho el niño, que hoy día es un adulto, dice, mi papá pagó por mí. No es solamente la carta prueba que se recibió un cheque en donación. Entonces de que los militares estuvieron metidos en tráfico de niños, estuvieron. Constanza, ¿y quién es? Porque la ministra Lena Hallengren desde Suecia, ella dice, nosotros vamos a investigar esto ahora, y tú dices, esto es respuesta un poco a la visita que ustedes habían Exacto, hecho. porque ellos, como país primermundista, estaban esperando nuestros resultados de la investigación. Cuando les explicamos que en verdad, lamentablemente, estaba por la justicia antigua y que no hay tiempo y que puede, en verdad, Jaime Almacén puede estar los próximos 20 años estudiando, y esto es hoy, porque hoy día corremos contra el tiempo. La madre de este cabrito, que hoy día es un adulto, debe tener 70 años. Entonces no nos podemos demorar los próximos 25 en a ver si es que hacemos un informe, en ver si es que... ¿Y el objetivo de la investigación chilena? O sea, ¿qué es lo que ha logrado hasta ahora la investigación chilena? Porque aquí hay una labor de reparación, hay una labor de ir a encontrar a esas madres antes de que fallezcan y decirles, efectivamente, usted tuvo un hijo, ese hijo no murió, y aquí está. Que yo creo que desde el punto de vista de una madre, no sé qué precio puede tener eso, saber que tu hijo está vivo. Pero también hay una necesidad de que respondan las personas que se enriquecieron, porque yo me imagino con 50.000 niños en lo que era un tráfico, hay un proceso de enriquecimiento. Mira, durante todos estos años que pasaron, estamos hablando de dictadura y postdictadura también, lamentablemente. ¿Hasta qué año se identifican? Hasta el 2010 hay tráfico de niños. No con el volumen de los años 70 que sacaban niños, pero sí sigue habiendo tráfico, porque en Chile el tráfico infantil no es un delito. Ya metimos un proyecto de ley porque tiene que ser delito, tiene que estar tipificado para que sea un delito. El tráfico infantil para adopción en Chile no es delito. Lo que sí estamos haciendo hoy día es trabajar con el Ministro de Justicia, con don Hernán Larraín, que llevamos un proyecto que lo estamos teniendo hace 8 meses, que está a punto de salir, que es que una forma de reparar y de ayudar es que las madres logren acceder al banco de ADN mundial, que no me ha hablado de eso. Existen bancos de ADN mundiales, en Chile no existen bancos de ADN, no tenemos la tecnología ni la capacidad ni ninguna de las anteriores, y estos bancos de ADN ya llevan 10 o 15 años trabajando fuera de Chile, que es MyHeritage y 23andMe, que son bancos gringos, donde es una gran base de datos. Si la madre entra a esa base de datos y el hijo entra por Suecia, Alemania o donde esté, se va a cruzar y va a avisar que aquí está el match. Y eso es lo que estamos hoy día preparando con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Justicia. O sea, el Ministerio de Justicia está colaborando en esto. El Ministerio de Justicia entiende que esto es grave, que es una forma de tratar de reparar o de apoyar o de ayudar, porque yo puedo acceder, tú puedes acceder al banco de ADN, pero una mamá que vive en Cauquene o en Arauco, que de partida al interior para la cordillera, que no sabe realmente lo que es un banco de ADN,
es algo que realmente Muchas personas no saben, digamos, yo creo que en Santiago. Bueno, y además, muchas las personas- madres que piensan que sus hijos están muertos no los buscan. Pues César, lo que quiero saber es qué ha hecho la justicia chilena hasta ahora. El ministro Jaime Almaceda tiene la denuncia que yo levanté el 2018 cuando hicimos el tema con Mario Carroza. ¿Ya? Hay más de 700 personas que han declarado en esa causa. 700. 700. Que creo que es poco porque son 50.000, pero es un número súper grande. Se supone que están investigando, pero nosotros no hemos visto una declaración pública hace más de 2 años. Uno de nuestros sueños, y espero que el próximo año resulte, que es con el próximo presidente o presidenta, se declare y se diga esto sí sucedió. Esto lamentablemente pasó en Chile, tuvimos tráfico infantil, vamos a poner todo a disposición para que esto funcione. Y hoy día el ministro de Justicia está, desde lo poco que él puede hacer en este minuto, está tratando de comprar estos kits fuera de Chile y entregarlos en forma gratuita a estas mamás o estas familias que están buscando a sus hijos. Perdón, te voy a interrumpir, porque este es un tema que nos tiene un poco choqueadas, ¿no? Nos tiene choqueadas porque es un tema del que no se habla, porque tenemos que asumirlo, como el del Sename. Están involucradas niños nuestros que fueron arrebatadas a sus madres con engaños, con mentiras, y que han tenido distintos destinos. Les vamos a pedir que nos esperen unos momentitos, vamos a ir a un corte para unos consejos comerciales y de la red, porque vamos a volver con nueva información de Constanza y le vamos a pedir a Constanza que nos cuente su caso del reencuentro y de la búsqueda que tuvo un final muy hermoso. Estamos de regreso y el equipo que está aquí frente a la cámara y el que está detrás de la cámara quiere darle las gracias por su atención, por escucharnos, por abrirnos su confianza. Porque esta noche estamos con una mujer que tiene una historia increíble, increíble, y que nos ha mostrado una carta que nos ha dejado a todos perplejos. Porque se habla de tantas cosas de la dictadura, pero a veces no se concreta bien, no se logran probar las cosas de una manera tan palpable como esta carta, en donde hay un agradecimiento al padre adoptivo de un niño que fue sacado de aquí por un cheque que entregó a cambio del hijo. Esa carta la están viendo ustedes en pantalla. Y es producto de la búsqueda de Constanza del Río y su fundación Nos Buscamos. Me gustaría, Constanza, que les contaras a nuestra audiencia hoy día, ¿cómo fue el proceso tuyo, la búsqueda y cómo descubriste que eras adoptada? Ay, mi proceso. Yo hoy día tengo 48. A los 39, mis papás, que eran mis papás, que siguen siendo mis papás, me contaron que era adoptada y que había sido adoptada gracias al médico Gustavo Monkever. Yo pensé que como él y el doctor era medio amigo de mi familia, era el único caso y que era la única adoptada así como ilegal en Chile, hasta que veo Zipper, que fue al año siguiente, por suerte. Reportaje firmado por Gustavo Villarrubia. Por Gustavo Villarrubia, que hizo una investigación increíble que delató a Gustavo Monkever y a Gerardo Llanón. Claro. Clase alta, vergüenza social. Esto no es lo mismo que estábamos hablando en el bloque anterior, que es robo de niños sistemático en hospitales públicos, exportados y vendidos al extranjero. La clase social alta, no solamente santiaguina, frente a una mujer que era soltera y se embarazaba, no necesariamente una adolescente, podía ser una persona de 18 o 19 años, se resolvía el tema escondiendo la guagua o las mandaban al campo, qué sé yo, y el médico Monkever traspasaba esa guagua a una familia de similares condiciones económicas, sociales, socioeconómicas. Esto es la maternidad Carolina Freire, claro, principalmente, ¿no? Yo al poco andar logramos descubrir que había sido la maternidad. La maternidad ya no existe, estaba en Maturana, cerca de la Plaza Brasil.
Con mi papá fuimos a verla hasta que logramos dar con ella, porque tampoco se acordaba exactamente dónde estaba. Y lo primero que hice fue ese año, cuando cumplí 40, poner un cartel, como un póster, con un correo. Y nos empezaron a llegar correos a mí, yo en esa época estaba en pareja, y leíamos los correos y ahí empezamos a darnos cuenta que había como más gente. Y que mamás que nos contaban que se le había perdido una guagua, que no le habían dado el cuerpo, que ella estaba segura que estaba viva, que siempre la había sentido viva, qué sé yo. Solo porque veían esa nota en la dirección de una maternidad que ya no existía. Un cartel todo, en un papel muy picante, pero que de algo sirvió. Y ahí como que me voy dando cuenta de que esto era bastante más grande de lo que yo pensaba. Después veo el reportaje y al poco andar del reportaje, a los 5 días, levantamos la fundación. Yo ya me había puesto en contacto con Mónica y nos pusimos en contacto con Andrés Rillón, que es uno de los directores, que a él también le quitaron a su hija mayor, que es todo el escándalo que tiene que ver con Joanón y la polola de Andrés y qué sé yo. Y un año después, bueno, empezamos a trabajar muchos voluntarios. Hoy día somos puros voluntarios, no hay nadie que reciba sueldo. Esto no es por plata, nadie cobra, nosotros no le cobramos al adoptado para que encuentre a su familia. Hemos escuchado muchos adoptados que abogados hoy, o hace un par de años atrás, cobrándoles 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, para hacer un reencuentro, que al final es sacar un rutificador, un certificado de nacimiento, que cualquiera de nosotros puede hacerlo, porque juegan con la desesperación del adoptado por encontrar a su familia. Y en tu historia, cuando colocas ese cartel, ¿qué es lo que pasa contigo? Empiezas a darte cuenta de todos estos casos, pero ¿qué pasa con tu búsqueda? No, mira, desde el minuto que yo supe, el mismo segundo que ellos me cuentan, en ese instante yo lo primero que digo es cómo los voy a encontrar. Yo no entendía por qué había sido tan fuerte esa sensación, y hoy día me doy cuenta que es un derecho humano. Hoy día sé que es uno de los derechos de los niños, el derecho a la identidad y a la historia personal. Entonces, yo tengo que encontrar a mi papá. El segundo siguiente fue como, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Qué hago para encontrarlo? Un par de años después, antes de que apareciera el reportaje y todo, yo me hice un examen de ADN, lo vi en un diario acá en Santiago y dije, era como una noticia, y dije, me tinca que esto no sabían, yo no soy científica, pero dije, me tinca que esto puede que me ayude, y finalmente fue lo que me ayudó a encontrar a mi familia biológica. En ese mismo banco de ADN, que es el banco que estábamos hablando recién, que son los que vamos a entregar a través del Ministerio de Justicia, encontré al primo en segundo grado de mi madre biológica. Yo todavía no sabía quién era mi madre biológica, simplemente teníamos un match de un 2%. O sea, tú tienes un match con alguien. Con 2%. Yo dije 2% no es nada, pero finalmente 2% es harto, porque tu madre te da el 50% en estos bancos y en el otro te da un 50%. Me puse en contacto con él, yo logré viajar a Estados Unidos, él vivía en Los Ángeles, Estados Unidos, me dio sus contactos, o sea, él me dijo cómo se llamaba su mamá, su abuelo, y hasta ahí llegaba. Y ahí empezó la investigación genealógica, de apellido y el hijo de quién, y logré llegar como al tatarabuelo, que era de tal, que tuvo 4 hijos, y uno de esos 4 hijos era mi abuela, tatarabuela. Y de ahí empecé a bajar y empecé a juntar, o sea, todos los hijos de ella, de la Vitalia, me encanta el nombre, Vitalia, y de ahí para abajo, cuántos hijos tuvo, con quién se casaron, y empecé a hacer ADNs con todas las ramas más abajo, como quien dice, las personas que estaban vivas hoy día. Y me alejaba, me acercaba, hasta que finalmente logré dar con mi abuela biológica, con la que me junté, me reuní, y si nos ponemos a pensar, ella fue la que me entregó. Porque mi madre estaba pariendo, y la que hace toda esta operación con el médico y se ponen de acuerdo y qué sé yo, es ella. Y nos juntamos en La Reina, en un café en La Reina, conversamos, me dijo, yo tenía un árbol genealógico muy picante, así como hecho a mano en unas hojas de papel pegadas con scotch, y me dice, este está muerto, este es médico, este no sé qué, como que me iba aclarando puntos, y en un minuto ya me dice, esto fue muy difícil para usted, mijita. Y yo ahí como que hago aquí hay algo más. Pasaron como 2 semanas más y la volví a llamar por teléfono, que estaba perdida, que no lograba dar con más gente, que me ayudara. Y ella en ese minuto me da el teléfono de mi madre biológica. Así. Yo creo que ya no sé por qué lo hizo, porque a lo mejor era una cosa más sociológica, y ahí yo ya caché quién era y cómo era, y coincidían las fechas, coincidían la edad. La llamé por teléfono y ella como que me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Al día siguiente me mandó un WhatsApp y me dijo, juntémonos en Santiago, porque ella no es de Santiago.
viajó, nos juntamos y me lo confirmó. Que le había entregado una guagua a Gustavo Monker en febrero del 73, no a la misma fecha que yo estoy registrada, pero 2 días antes, el 8. Y para mí ese minuto fue como de película. Como que se detuvo el tiempo, la hoja quedó flotando, así como muy... Y ella no quiso saber nunca más de mí, lamentablemente. Y me duele mucho decirlo porque creo que es una oportunidad para sanar, no solamente yo, ella también. Y no me quiso dar el nombre de mi posible padre biológico. Pero a los pocos días se puso en contacto conmigo una hermana de ella, que me dio pistas, me habló del apellido Pantoja, porque había una cantante, entonces por eso ya se acordaba de Pantoja. Cecilia. No sé. Cecilia Pantoja. Sí, Cecilia. Yo había nacido recién, no sé. Y se acordaba que eran jefe de scout en un colegio, en una parroquia en Las Condes. Y por ahí seguimos. Empecé a pelucear a la parroquia, tratar de pillar al cura, que era el cura de esa época, que también está involucrado, que no era Joanón, era otro, Cerón, que ya no es cura, que hoy día es psicólogo. Y que yo me junté con él y me negó absolutamente todo. Me dijo, no sé de qué me estás hablando, no tengo idea. Hoy día sé que él sí sabía porque mi padre biológico había hablado con él 3 años antes. O sea, él se interpuso en el camino a la verdad. Pero finalmente logré llegar igual a Fernando, que el Fernando Jorquera, Pantoja. Y él andaba buscando a su hijo. Él pensaba que era hombre, nunca le habían dicho que era mujer, como para despistar más. Mis hermanos sabían que yo existía, sus hermanos sabían, o sea, toda la familia sabía que yo existía, por lo menos los de arriba. Entonces, cuando yo aparezco, mi hermano fue como algo natural, como apareció, así como... Ellos no te habían buscado. Él sí me había buscado, había viajado a Santiago, había hablado con el cura, había ido al registro civil, pero en el registro civil le decían, ¿cómo quiere que la busquemos si no, el registro civil no tiene no te puede dar información y tampoco, no es que no quiera, no puede. Todos los nacidos el 8 de febrero del 73, que es mi fecha. Que ahí por lo menos tendría una lista más acotada, pero el registro civil no te entrega esa información. Él sí me había buscado y sí le había contado siempre a todo el mundo, a su señora, a mi hermano, a sus hermanos, a su mamá. Y aunque no tuve reencuentro con ella, y sí con él, más que el reencuentro aquí lo que vale es que yo soy dueña de mi historia. Yo ya supe lo que pasó, cómo pasó, de qué circunstancia, en qué forma, y tengo... ya sé, entonces finalmente puedo seguir avanzando sabiendo lo que hay para atrás, no pasándome películas que pensara que estoy muerta, pensara que estoy viva. O que te abandonaron. O que me abandonaron, no sé, pero esas películas que uno se puede pasar eternamente. Y hablando de películas, estamos preparando, así también un tema entretenido, estamos preparando una serie. Quería solamente compartir una reflexión, y es que aquí hay tráfico de guaguas, que es una práctica más o menos habitual, delincuencial. Son mafias que hacen estos tráficos. Por plata, por dinero. Claro, por lucro, claramente. Son mafias que, así como la trata de personas, como la comercialización sexual o el comercio sexual infantil, en fin. Pero esto además es una práctica muy propia de las dictaduras y en Latinoamérica. Y latinoamericana, muy latinoamericana. Como en Argentina. Guatemala, Colombia, Argentina, son países que... Y en España, Brasil, fíjate que me encontré con Cautiverio sin fin, que es un libro de los casos que se documentaron en Brasil, de Eduardo Reina, y él hace una descripción de esta práctica que es cortita, no les voy a dar la lata, pero es que es profundamente significativa. Las víctimas de secuestro se convirtieron en una especie de botín de guerra de esos militares. Es el terror de Estado practicado en su máxima fase. Era para demostrar poder. O sea, de verdad, y aquí hay un tema de la práctica de la dictadura, además con mujeres, porque esto tiene una dimensión de género brutal. Son las madres las que pierden a sus guaguas en el momento del parto. Que debe ser el momento más vulnerable de una mujer. Exactamente. Donde te tenés que entregar un equipo médico porque tú no podés controlar absolutamente nada. Y en ese minuto, bueno, hoy día se llama violencia obstétrica, le dicen, pero esto es... No, es mucho más allá, o sea... esto es tortura, es decir, claro. Así como la violación es una manera de guerra, es una manera de apoderarse de un territorio y violar a las mujeres. No, eliminarte. Es una manera de tortura. Dejarte anulada como persona, reducirte a nada. Exacto, pero así como la violación, esto es una expresión muy similar.
No sé si más brutal, porque la brutalidad no es subjetiva. ¿Qué es más brutal que prefieres? Claro, que te violen o que te roben tu guagua? Ninguna de las anteriores. Pero es claramente una dimensión de género. O sea, y hay un tema que va más allá, porque después viene, y aquí sí ya tiene que ver el tema de que las mujeres no podían denunciar. Porque era tan surreal el concepto de que aunque querían denunciar, no les creían. Como, pero si en Chile no se roban las guaguas. Así como, era como... En esa investigación que hizo Gustavo, me acuerdo de madres que encontramos que estaban casadas, habían tenido otros hijos. ¿Cómo le explicaban a su marido y a esos hijos que habían tenido un hijo antes cuando nunca lo habían contado? Bueno, y Constanza habla de la Entonces culpa. nos pidieron que por favor no. Es que eso generalmente pasa en la clase no reveláramos más alta. eso, porque era muy duro para ellas. Eso pasa más en la clase alta que en la generación más vulnerable. Ellos, como lamentablemente acostumbradas al dolor, borran como que dejan lo dejan atrás, porque si no se vuelven locas. No podéis seguir adelante, porque yo creo que te roben un niño es como... Mira, te saca de... Mira, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. No puedo dejar de decirlo al finalizar este programa. Aquí la justicia de verdad no funciona. Porque la justicia... mire, yo voy a citar una frase del fiscal Manuel Guerra, el señor que era fiscal metropolitano Oriente, que el 12 de mayo de 2016 afirmó lo siguiente, cuando era el todopoderoso fiscal de la zona Oriente. Claramente tenemos dos derechos penales, uno para los pobres, que es durísimo, y otro para los acomodados, que es muy cómodo y blando. Sí. Eso lo dice el fiscal en posesión de todas sus facultades. O sea, el fiscal que acaba de hacer la investigación, que hizo la investigación en su momento de la acusación contra el presidente Piñera, y que ahora se dice que la hizo bien y que él acaba de decir que no, que el último documento no lo vio nunca, que no estaba completa. Pero eso no es el caso al que quiero llegar. Aquí tenemos, ni más ni menos, 1.700 por lo menos casos en Suecia, 50.000 niños que han sido arrebatados a madres nuestras, a los nuestros de su identidad, que buscan justicia, que llevan cuánto tiempo esta investigación en los tribunales sin que pase nada. Y quiero decirles que no son los únicos. Menores desaparecidos sin que nadie los busque desde hace una década, hay más de 1.000 niños y niñas en Chile. Menores que desaparecen, que están con denuncia por presunta desgracia, niños y niñas menores, más de 1.000. Y del Sename, que han abandonado los centros del Sename en la última década y no regresan, 945. Este es un tema horroroso que nos estremece. Quiero darte las gracias, Constanza, por tu confianza, por tu honradez, por tu forma directa de hablar y por la misión que asumiste. A ustedes quiero darles las gracias por haber escuchado esta noche en este programa especial, a 20 días de una elección. Quiero decirles que mañana tenemos una jornada especial en la red. Tendremos un tremendo documental, que no se lo pierdan, de Patricio Guzmán, el caso Pinochet. Algo relacionado con lo que estábamos hablando. Y también una nueva emisión de Poder y Verdad con Gastón Subret. Pero antes de despedirme, quiero, a nombre de todo el equipo, los que estamos aquí detrás, desearle a nuestra colega Yana Levin feliz cumpleaños. Porque ahora está de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, chiquillos. Vamos a ir a la promoción y... ¿Puedo pasar una visita de regalo cumpleaños? Tenemos un aviso. Hasta luego. ¿Me hiciste cortarte? Pásalo. Sí. Dale. De regalo cumpleaños tenemos un foro presidencial mañana a las 7 de la tarde que organiza la Universidad de Chile, que va a ser transmitido por Chile Televisión.
es el canal que está transmitiendo la Convención Constitucional, por Radio Cooperativa, por Radio Universidad de Chile, foro en el que además tengo el honor de participar junto a mi colega Paula Molina. Así es, así que vamos a estar con Yasna Levin en un foro que además va a estar concentrado en los temas de educación, cultura, ciencia, que son temas que no pueden estar ausentes en una conversación presidencial y hasta ahora han estado un poquitito relegados. Así que de eso vamos a estar hablando en el foro. Muchas gracias, éxito Mónica. mañana y muchas gracias a ustedes. Que mañana tengan un día de descanso, de sorpresa, de mucho encuentro familiar, porque nos merecemos eso. Arriba con la esperanza. Este lunes, en Poder y Verdad. Gastón, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Violeta Parra? Fue en el aeropuerto de París. ¿Usted la fue a dejar? Ella me dijo que iba a hacer escala su avión durante 4 horas. Y esas 4 horas las pasamos juntos. Gastón, ¿es efectivo que usted en algún momento fue simpatizante del nazismo? Claro, fui simpatizante del nazismo. Bueno, finalmente me preguntó qué piensa usted del presidente Piñera. Entonces yo en ese momento no lo tenía claro, de que venían para saber hasta qué punto estaba yo con ellos o no para darme el premio. ¿Qué le dijo usted cuando le preguntó sobre Piñera? Me parece una persona muy respetable, pero es mi adversario ideológico. Poder y Verdad, este lunes, 21 horas. La Red. Cambiemos juntos.